Buenas, ¿cómo están? Me llamo Facundo Díaz Cosac, pertenezco a la primera cátedra de farmacología y hoy vamos a estar viendo el teórico correspondiente a farmacología respiratoria. Dentro del temario de lo que vamos a abarcar hoy tenemos fármacos que actúan en el tono broncomotor, que actúan en la inflamación y en mediadores, que actúan en la tos y el mucus y terapias dirigidas. Sepan que en general cuando uno habla de farmacología respiratoria se refiere a estas drogas, pero hay distintas drogas que uno puede utilizar para actuar en el aparato respiratorio que no necesariamente vamos a abarcar hoy, como puede ser un antibiótico. Un paciente tiene una neumonía, que es un proceso a nivel del aparato respiratorio, y uno le va a dar un antibiótico, no necesariamente le va a dar, por ejemplo, un agonista beta 2, que ahora vamos a hablar bien vamos a recordar bien qué es. Entonces, entiendan que la farmacología respiratoria abarca esto, pero no es solo lo que vamos a ver hoy. Dentro de los primeros temas que yo quería mencionar son las vías de administración. En general, cuando uno habla de farmacología del aparato respiratorio, lo primero que se le suele venir a la cabeza es la administración por vía inhalatoria. Esto va a depender del caso. Hay pacientes en los que, según la situación clínica, la vía inhalatoria, por ejemplo, no puede ser utilizada o no se beneficia correctamente o se beneficiaría más de una administración por vía oral o por vía parenteral. Entonces, recuerden, al igual que el aviso anterior, recuerden que no siempre vamos a utilizar una vía inhalatoria. Por ejemplo, un paciente que tiene una crisis asmática, a veces la vía inhalatoria no sirve o es inútil o está inutilizable. Entonces lo que utilizamos es, por ejemplo, una administración por vía parenteral, intramuscular, en general intravenosa, o a veces, por ejemplo, un paciente que tiene un asma de difícil control, corresponde que esté recibiendo un glucocorticoide, por ejemplo, por vía oral. Yendo en detalle a lo que es la administración por vía inhalatoria, yo quería mencionar, para que estemos todos más o menos en la misma página, que cuando uno habla de la administración, por vía inhalatoria, tiene distintos dispositivos que se han desarrollado para la administración de las drogas por esta vía. Recuerden que la vía inhalatoria es una vía local, entonces uno busca administrar la droga a nivel local, a nivel del aparato respiratorio, para que actúe allí y evitar, por ejemplo, efectos no deseados o efectos adversos a nivel sistémico. Uno de los dispositivos que tenemos es el inhalador presurizado de dosis medida, o PMDI por su nombre en inglés. El inhalador presurizado de dosis medida, el PUF o el PAF, seguramente ya lo habrán escuchado mencionar, o inclusive o lo usan ustedes o conocen a alguien que lo utiliza. Básicamente contiene una solución que, justamente como su nombre lo indica, está presurizada. Uno aprieta por la partecita esta blanca que se ve, uno aprieta y sale por la boquilla, que sería esta parte negra. El inhalador presurizado de dosis medida es uno de los dispositivos más conocidos para la administración por vía inhalatoria, que además se puede combinar con este dispositivo que ven más abajo, que es la aerocámara. La aerocámara, ahora ya se han desarrollado aerocámaras uni o bivalvulares, que básicamente lo que tiene es un tubo donde uno, cuando hace la aplicación por el inhalador presurizado de dosis media, logra que la solución o la dosis que se administró quede suspendida en ese tubito de plástico y permite la administración, por ejemplo, en niños, o sea, en pacientes pediátricos, o, por ejemplo, en pacientes más ancianos o que tengan alguna dificultad, por ejemplo, a nivel muscular, a nivel del aparato respiratorio, por ejemplo, para inhalar correctamente o para hacer correctamente la técnica que requiere el inhalador presurizado de dosis media, que si no la recuerdan, no la vamos a hablar, busquen un video o lo mencionamos en el práctico. Eh, entonces es una herramienta que sirve, que apoya la terapia del inhalador presurizado de dosis medida. Y esto de que puede ser uni o bivalvular, básicamente que puede hacer que la droga vaya para un lado o vaya para los dos lados, permite una mejor aplicación, nada más. Después tenemos el nebulizador, que esto seguro lo conocen. Hay distintas formas de aplicar la droga por nebulizador. La más común es una solución que se vaporiza y el paciente inhala ese vapor, se pone la máscara esa que ven acá, seguro que ya la conocen, se pone esa máscara e inhala el vapor con la droga vaporizada.
Y después tenemos estos que son desarrollos más modernos, que son DPIs o inhaladores de polvo seco, Dry Powder Inhaler, que sería en inglés, que puede ser monodosis, múltiples monodosis o multidosis. El discus particularmente está tomando muchísima relevancia. No es Les dejo el artículo porque no es el fin que ustedes salgan o después de este teórico entiendan específicamente cómo funcionan todas las vías de administración. Para el que quiera leerlo, para el que le interesa, es un artículo muy interesante que explica bien a detalle, bien científicamente, cómo funcionan estas vías de administración. Yo con que las conozcan me quedo contento. Empezando ya entonces con lo que sí nos compete bien a la clase, las drogas que actúan en el tono broncomotor. Tenemos los agonistas beta 2 y los antagonistas muscarínicos, que ya los recordarán seguro de farmacología 1, y después tenemos también las metilsantinas. Vamos a empezar primero con los agonistas beta 2. Los agonistas beta 2, un breve repaso de fisiología. Acuérdense del sistema adrenérgico, dos tipos de receptores, alfa, beta. Dentro de los beta tenemos tres subtipos, beta 1, beta 2, beta 3, los tres acoplados a proteína GS. El subtipo beta 2 es el predominante en el pulmón, es el predominante de los beta y el predominante de los receptores adrenérgicos, o sea, predomina por encima de cualquier subtipo alfa. ¿Se acuerdan? Alfa 1, alfa 2. Bien. Entonces, ¿por qué nos interesa el receptor beta 2? Porque se han desarrollado un montón de drogas que actúen sobre el beta 2. ¿Por qué? Lo que se ha visto es, el receptor beta 2 está acoplado a proteína GS. Como ya recordarán, simplemente un repaso, según el ligando, genera cascada de señalización intracelular por activación de la proteína GS, activa la denilciclasa, se genera MMP cíclico, activa proteína quinasa A o PKA. ¿Cuál es la consecuencia de la activación de PKA? A nivel de las células del músculo liso, lo que genera es un aumento de la fosfatasa de la cadena ligera de miosina, una disminución de la quinasa de la cadena ligera de miosina. Lo que genera es, según el fosfato, la cadena ligera de miosina se inactiva, se dilata o genera la relajación más bien del músculo liso con la dilatación de la vía aérea. Después también genera la apertura de canales de potasio. Ya lo deben saber, entre el potasio se hiperpolariza la célula, menor contracción. Y disminuye la actividad por vía fosfolipasa C, inositol trifosfato y calcio, o sea, menor contracción. Eso a nivel de lo que serían las células del músculo liso del aparato respiratorio. Además, actúan por otra vía, o sea, mediado por agonistas beta 2, por un receptor beta 2, pero en otras células, generan una disminución de la granulación mastocitaria, disminuyen la neurotransmisión colinérgica, aumentan la secreción mucosa, previenen la fuga microvascular y aumenta la translocación del GCR. El aumento de la translocación del GCR por ahora lo ponemos en una cajita, quiero que se lo acuerden, pero lo que me interesa que se lleven de esta diapositiva en particular y de los agonistas beta 2 es que van a generar broncodilatación. ¿Cómo? Por vía directa, por la relajación del músculo liso, aumentando la actividad de la fosfatasa, disminuyendo la actividad de la quinasa y demás, y por vía indirecta, disminuyendo lo que sería el componente inflamatorio. El componente inflamatorio genera una respuesta constrictora como refleja, entonces si yo tengo menor degranulación mastocitaria, tengo menos reflejo, tengo menos activación inflamatoria, si disminuye la neurotransmisión colinérgica, ahora más adelante lo vemos, pero básicamente la acetilcolina por el receptor M3 genera broncoconstricción, entonces al disminuir el tono vagal genera una broncodilatación, en este caso de manera indirecta si se quisiera. Bien, continuando con los agonistas beta 2, se clasifican en función de su duración de acción. Tenemos los SABAs, los LABAs y los BLABAs. El nombre corresponde a lo que sería el acrónimo en inglés, Short Action Beta Agonist, o sea, agonista beta de corta duración de acción, de larga duración de acción o de muy larga duración de acción. Como ven, hay un montón de drogas. Lo que más me interesa que se lleven, y por eso vamos a hablar en detalle, son del salbutamol, o albuterol. Si leen algún trabajo en inglés, probablemente esté mencionado con ese nombre, el formoterol y el salmeterol. ¿Las otras drogas se utilizan? Sí, se utilizan, pero lo que uno ve más en las guías o en la práctica es que las que más se utilizan son estas tres. ¿Por qué? Por un lado tenemos el salbutamol, que tiene un inicio de acción muy rápido, de 3 a 5 minutos, una duración de acción corta, de 3 a 4 horas, y que viene
para administrar por inhalador presurizado de dosis medida, inhalador de polvo seco, viene la solución para nebulización y en un momento se comercializó también un salbutamol por vía oral. Después tenemos también el formoterol. El formoterol tiene un inicio de acción muy rápido, en comparación al salbutamol, el mismo prácticamente, pero tiene una duración de acción mucho más larga, de casi 12 horas. Y viene también para administrar por inhalador presurizado de dosis medida, inhalador de polvo seco, y viene una solución para nebulización, no es muy utilizada, pero existe. Y después tenemos el salmeterol, que tiene un inicio de acción mucho más tardío, de entre 30 a 45 minutos, una duración de acción larga, de casi 12 horas, y viene para ser administrado inhalador presurizado de dosis medida e inhalador de polvo seco. ¿Qué es lo que me interesa que se lleven? Quiero que reconozcan el por qué muchas veces, muchas de las drogas que van a ver en lo que sería farmacología del aparato respiratorio, mucho de lo que van a haber mencionado en las guías es el formoterol. ¿Cuál es la lógica de que se utilice tanto? Y bueno, tiene un inicio de acción muy rápido y una duración de acción bastante larga. Entonces, muchos pacientes que tengan una enfermedad crónica como es el asma se suelen beneficiar del formoterol más que el salbutamol. De más está decir, me imagino que ya lo habrán escuchado, pero por lo menos mencionarlo porque esto es farmacología del aparato respiratorio. Un paciente que tenga asma no debe estar tratado solo con un broncodilatador. Bajo ningún punto de vista debe estar tratado solo con un broncodilatador. Eso como concepto. Después se puede ver alguna situación específica, pero el paciente que recibe solo salbutamol se va a perjudicar si no recibe, en el caso del asma, por ejemplo, un glucocorticoide. Sepan también que a veces, por ejemplo, la nebulización con salbutamol se suele utilizar en alguna crisis asmática, pero en general los que se suele utilizar de los agonistas beta 2 son los inhaladores presurizados de dosis media y los inhaladores de polvo seco. Bien, con respecto a los efectos adversos de los agonistas beta 2, ya los conocerán de fármaco 1, los volvemos a mencionar. Tenemos los que suceden en más del 10% de los pacientes, como el temblor muscular, el nerviosismo, las infecciones virales, se vio más que nada con el formoterol y la cefalea con el salmeterol. Después tenemos que suceden entre el 1 al 10% la hipoxemia por alteración BQ y las náuseas. Y después tenemos otros efectos adversos que no tienen una frecuencia definida, o sea, no se vio en los ensayos clínicos y demás, o por lo menos no se buscó en un primer momento, pero que uno ve. La hipocalemia, las palpitaciones y la taquicardia y la hiperglucemia. ¿Qué efectos adversos bajo ningún punto se pueden olvidar, pero bajo ningún punto de vista se pueden olvidar? El temblor muscular, la hipocalemia, las palpitaciones y la taquicardia. ¿Por qué? Uno, yo les mencionaba recién que el salbutamol, la nebulización con salbutamol se suele utilizar, en las guardias lo van a ver. ¿Qué es lo que ve? Que cuando uno pone la solución de salbutamol, pone el nebulizador, le coloca la mascarilla al paciente, prácticamente es instantáneo que empiezan los temblores musculares y ve en el monitor de la frecuencia cardíaca cómo empieza a aumentar la frecuencia. Eso se ve. Y por otro lado, la hipocalemia, porque dentro de lo que es el esquema de tratamiento de la hipercalemia moderada y la hipercalemia grave, están indicados los agonistas beta 2. Entonces, es un efecto adverso muy preocupante porque uno tiene que tener en cuenta que por un lado está aumentando la frecuencia cardíaca y además tiene hipocalemia. Ya están cursando el primer parcial, entonces ya vieron las consecuencias que tiene la hipocalemia a nivel del ritmo de la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, porque se puede utilizar, o sea, puede ser un objetivo terapéutico para una patología grave como puede ser la hipercalemia moderada o la hipercalemia grave, ni hablar. Continuando, tenemos los antagonistas muscarínicos. Los antagonistas muscarínicos, como recordarán, primero un repaso, hay 5 subtipos de receptores, M1, M2, M3, M4, M5. A nivel respiratorio nos importan fundamentalmente el M2 acoplado a proteína GI, pero principalmente el M3 acoplado a proteína GQ. ¿Qué es lo que sucede? Se une la acetilcolina, mediante vía fosfolipasa C se genera el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Además, el inositol trifosfato favorece la entrada y liberación de calcio y se genera la contracción. Yo doy un antagonista muscarínico, bloqueo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Disminuye el tono broncoconstrictor. Fíjense que no dice NS2. Es una discusión que se da de si son broncodilatadores o si inhiben o disminuyen el tono broncoconstrictor. Si uno se pone firme, técnicamente disminuyen el tono broncoconstrictor, pero no está mal decir que son broncodilatadores coloquialmente. Y además disminuyen las secreciones bronquiales por el efecto que tiene la acetilcolina en las glándulas
en las secreciones en sí. ¿Cuál es el problema de los antagonistas muscarínicos? ¿Actúa en los mediadores inflamatorios? ¿Actúa en la fuga microvascular? ¿Actúa en los mastocitos? La respuesta es que no. Entonces ahí uno empieza a entender por qué los agonistas beta 2 están un escalón por arriba dentro de lo que son las terapias broncodilatadoras. Cuando hablamos de los antagonistas muscarínicos, específicamente de los fármacos, se clasifican similar a los agonistas beta 2. Tenemos los de corta duración de acción, los de larga duración de acción. Dentro de los de corta duración de acción tenemos al ipratropio y el oxitropio, y de los de larga duración tenemos al glicopirroño o glicopirrolato, el umeclidinio, el aclidinio y el tiotropio. Dos particularidades quiero que se lleven de esto. Por un lado, los de corta duración de acción, o sea, el hipertropio y el oxitropio, son no selectivos. El problema de esta falta de selectividad es que al unirse al receptor M2, el M2, como yo les dije antes, está acoplado a proteína GI y funciona como un autorreceptor. Entonces, un autorreceptor inhibitorio. Funciona modulando la neurotransmisión colinérgica. Yo bloqueo ese receptor, entonces inhibo a lo que me estaría inhibiendo la neurotransmisión colinérgica. Entonces me aumentaría la acetilcolina y podría generar una broncoconstricción. Los LAMAs, o sea, estos de larga duración de acción, tienen una velocidad de disociación muchísimo mayor del receptor M2 que del M3. O sea, bloquean por más tiempo el receptor M3 y por poco tiempo el M2. Entonces lo que se ve es estrictamente esta disminución del tono broncoconstrictor y la disminución de las secreciones bronquiales. Por otro lado, los SAMAs son drogas un poquito más viejas, entonces vienen fundamentalmente las vías de administración, en general son inhaladores presurizados de dosis medida, pero los de larga duración de acción son drogas más modernas, entonces fíjense que el umeclidinio, el aclidinio y el tiotropio se comercializan principalmente por inhaladores de polvo seco. El glicopirroño o glicopirrolato también viene inhalador presurizado de dosis medida, inhalador de polvo seco, y viene también una solución para administrarse por vía intramuscular o intravenosa, eventualmente dado el caso. Dentro de lo que son los efectos adversos de los antagonistas muscarínicos, tenemos por un lado aquellos que sean más del 10% de los pacientes, como la sequedad de boca, las infecciones del tracto respiratorio superior, varía, o sea, se vio que está en más del 10%, pero en la práctica no se ve necesariamente más del 10%. Tenemos también la sinusitis, del 1 al 10% la faringitis y la rinitis y un aumento de la incidencia de infecciones del tracto urinario. Y por otro lado, efectos adversos que se informaron post comercialización de las drogas, o sea que no se vieron durante el desarrollo farmacológico de las mismas, pero que se ve en los pacientes: la cefalea, la retención urinaria y particularmente el broncoespasmo paradójico que puede suceder con el tiotropio, que es motivo de suspensión de la droga. Entonces, no se vio en un primer momento, se vio ahora, hay que tenerlo en cuenta y tenerlo monitoreado, porque si yo estoy indicando, tiene lógica, si yo estoy indicando el tiotropio para que el paciente genere una broncodilatación o por lo menos inhibir el tono, disminuir el tono broncoconstrictor y genera un broncoespasmo paradójico, claramente pone en riesgo la vida del paciente, se suspende la droga. Y después también tenemos las contraindicaciones de lo que son los antagonistas muscarínicos: la obstrucción urinaria, la obstrucción del tracto gastrointestinal, el glaucoma de ángulo estrecho y las taquiarritmias. Sepan que esto va a depender mucho del manejo del especialista. Claramente, si ustedes están en una guardia y tienen un paciente que tiene una obstrucción urinaria, por lo menos evítenlo, considérenlo, piénsenlo dos veces, pero va a entrar a consideración del especialista porque son drogas que se administran por vía local, que tienen poca absorción sistémica. Todos los antagonistas muscarínicos que se administran por vía inhalatoria son aminas cuaternarias, entonces tienen un bajo pasaje a través de las barreras por la carga que presentan. Entonces fíjense que la gran mayoría de los efectos adversos frecuentes, claramente esto es una selección que yo hice, pero la gran mayoría de los efectos adversos que uno diría que son frecuentes, o más del 10% por lo menos, no son anticolinérgicos en sí. Entonces, eventualmente, con el adecuado control, el adecuado monitoreo, dependerá del especialista, se podrían utilizar. Acá les dejo, por ejemplo, un trabajo, después en la bibliografía va a estar todo, de que se vio que la incidencia de obstrucción urinaria, por ejemplo, de obstrucción del tracto gastrointestinal, como posible efecto adverso, no se vio elevada, pero bueno, técnicamente son contraindicaciones,
manéjense como tal, pero sepan que según el especialista se podría manejar. Y una particular mención para el glaucoma de ángulo estrecho, que si bien yo digo, así como lo digo, me contradigo, porque si uno está hablando de una administración por vía inhalatoria, no le preocuparía tanto algo a nivel oftálmico, pero cuando uno hace, por ejemplo, una nebulización con glicopirroño o, por ejemplo, un inhalador presurizado de dosis medida de ipratropio, mal administrado, cuando se vaporiza la solución puede llegar a nivel oftalmológico y generar una precipitación del cuadro. Entonces, en ese caso vamos a tratar de evitarlo. Como les digo, va a depender del manejo del especialista o del médico tratante. Técnicamente son contraindicaciones, manéjenlas como tal. Después dependerá del caso del médico que lo esté viendo si considera que se beneficiaría más de lo que se podría perjudicar por presentar alguna de estas patologías. Bien, seguimos con las metilxantinas. Las metilxantinas hoy en día están un poco relegadas. Si uno ve las guías de tratamiento, por ejemplo, de asma o inclusive de EPOC, tienen algún rol, pero están un poco relegadas. Ahora vamos a ver bien por qué. Las xantinas, las metilxantinas, ¿qué es lo que generan? Tienen distintos mecanismos de acción, hay algunos recontra confirmados, hay otros que están más o menos por dilucidarse, pero lo que hacen es inhiben a las fosfodiesterasas, lo que genera un aumento del AMP cíclico, que tiene como consecuencia la broncodilatación por vía PK, inhiben también al receptor de adenosina, esto lo que genera es una inhibición de la broncoconstricción mediada por este mediador, inhiben también la respuesta a los alérgenos inhalados e inhiben la transcripción del NF-κB, que esto lo que generaría sería como un efecto antiinflamatorio porque este factor de transcripción lo que genera es un aumento de la síntesis de citoquinas inflamatorias. Por otro lado, estimulan la apoptosis de eosinófilos y de neutrófilos y estimulan la liberación de la interleuquina 10, que si se acuerdan en inmunología tiene un efecto principalmente antiinflamatorio. ¿Cómo podemos resumir esto en este cuadro? La acción de las metilxantinas en las células inflamatorias, qué es lo que hacen los eosinófilos, linfocitos T, mastocitos y macrófagos, y qué es lo que hace en las células estructurales. Se los dejo más que nada para que lo tengan como un poquito más resumido y esclarecido de qué es lo que hacen las metilxantinas. La teofilina es la droga patrón del grupo, se puede administrar por distintas vías, parenteral, vía oral, viene también en solución. Dentro de lo que es la farmacocinética, justo en este caso hay que enfocarnos en una particularidad, que es que se metabolizan por los citocromos 3A4 y 1A2. Como ya sabrán de farmacología 1, si se metabolizan por los citocromos, son posibles de ser inducidos o inhibidos. Entonces tenemos drogas que disminuyen la concentración plasmática y drogas que aumentan la concentración plasmática de la teofilina o la aminofilina, por ejemplo, que es otra metilxantina. Tenemos la carbamazepina, la rifampicina y los barbitúricos, que disminuyen la concentración en plasma y que aumentan la concentración en plasma, la eritromicina, la ciprofloxacina, el sileutón, febuxostat y algunas hepatopatías. ¿Cuál es el problema de modificar la concentración en plasma de las xantinas? Que tiene una ventana terapéutica estrecha, de entre 5 a 15 miligramos litro. Fíjense que acá se ve, este comprimido, por ejemplo, son 300 miligramos de teofilina y tenemos una ventana terapéutica de 5 a 15 miligramos litro. O sea, es bastante estrechada en sí porque además el margen es muy pequeño. ¿Cuál es el problema? Dentro de los efectos adversos tenemos la cefalea, el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, pero tenemos efectos adversos mucho más peligrosos, mucho más graves, como puede ser arritmias y convulsiones. Esto es lo que ha generado que las metilxantinas tengan un rol mucho más específico, mucho más chico en la terapia, en la farmacología respiratoria hoy en día, porque son pasibles de modificaciones en su concentración plasmática con otras drogas, que un paciente con asma tranquilamente puede requerir ciprofloxacina, y además tiene efectos adversos potencialmente graves que a comparación del beneficio que se obtiene con un agonista beta 2 o con un antagonista muscarínico, en general no sopesan los riesgos. Pero en algunos pacientes, particularmente con asmas de difícil control, lo que uno lee la guía de tratamiento de asma, lo que sería por ejemplo un STEP 4, un STEP 5, un paciente se podría beneficiar eventualmente de una metilxantina como broncodilatador. Después pasamos a lo que son inflamación y mediadores, que sería el segundo tema de la clase de hoy.
Tenemos los glucocorticoides, los modificadores de leucotrienos, los estabilizadores mastocitarios y los antihistamínicos. Vamos a empezar hablando de los glucocorticoides. De los glucocorticoides, el mecanismo de acción ya lo conocen de farmacología 1. Está por un lado lo que sería el mecanismo de acción no genómico, donde se hipotetiza que actúan receptores de membrana, y por otro lado tenemos el mecanismo de acción genómico, donde el glucocorticoide se une al receptor para el glucocorticoide, se libera la chaperona, se dimerizan, ingresan al núcleo y se unen a secuencias específicas de respuesta hormonal, en este caso de respuesta a glucocorticoides, y favorecen la transcripción o inhiben la transcripción de ciertos genes específicos. Mediante estos distintos mecanismos de acción, genómico o no genómico, producen estos efectos. Por un lado, al inhibir el CREB, que es un factor de transcripción, disminuyen fundamentalmente lo que sería la síntesis de COX-2, que como saben participa en la respuesta inflamatoria produciendo fundamentalmente prostaglandinas. Por otro lado, también la inhibición del NF-κB, que es lo que les mencionaba antes, que parecido a las metilxantinas, disminuye la producción de citoquinas inflamatorias. O sea, al inhibir este factor, disminuye la producción de citoquinas inflamatorias. Por otro lado, también inhiben la secreción mucosa e inhiben la recaptación de catecolaminas, que si yo recuerdo que un agonista beta 2 genera broncodilatación y el paciente se beneficia por la broncodilatación, al inhibir la recaptación de catecolaminas, tengo mayor catecolaminas circulantes, entonces se beneficiaría por una broncodilatación. No son broncodilatadores en sí, pero inhiben la recaptación de catecolaminas y generaría esa catecolamina circulante broncodilatación. Por otro lado, también tenemos que estimulan la apoptosis de eosinófilos y estimulan la síntesis y la liberación de lipocortina, que si recuerdan de farmacología 1, inhibe la fosfolipasa 2 y sería parte de los mecanismos antiinflamatorios de los glucocorticoides. ¿Qué tienen además los glucocorticoides? Además de todo este arsenal de acciones antiinflamatorias principalmente, presentan ciertas acciones específicas que hacen que el paciente con asma se beneficie. Además de lo antiinflamatorio, porque el asma en sí es una patología inflamatoria y el paciente ya se beneficiaría en sí, generan un estímulo para la transcripción de genes del receptor beta 2, o sea, tengo más receptores beta 2. Y por otro lado, favorecen la estabilización o favorecen la estabilidad del ARN mensajero del receptor beta 2, o sea, yo no solo tengo un aumento para la síntesis del receptor, sino que el ARN mensajero que va a facilitar la síntesis de ese receptor está bien estable, bien conservado y no va a haber fallas en la síntesis de ese receptor. Y además previene o revierte el desacople de la proteína GS. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, cuando tenemos un paciente con asma, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando recibe el agonista beta 2, la respuesta fisiológica a un aumento del ligando es el down regulation del receptor. Yo, con el glucocorticoide, al favorecer la transcripción de los genes, la estabilidad del ARN mensajero y además al prevenir o revertir el desacople de la proteína GS, que a veces cuando un receptor está sobreestimulado, desacopla, o sea, separa su elemento de señalización intracelular y deja de responder a la droga, de repente yo por un lado lo prevengo y por otro lado puedo revertirlo, entonces hacer que ese receptor que había dejado de funcionar vuelva a funcionar. ¿Esto qué es lo que hace? Que los glucocorticoides sean las mejores drogas para un paciente con asma. No hay paciente con asma que no se beneficie de un glucocorticoide, bajo ningún punto de vista. Y además el glucocorticoide genera el sinergismo de potenciación con el agonista beta 2. Repasamos. El agonista beta 2 aumenta la translocación del GCR, que es lo que yo les mencionaba antes, que genera que pase al núcleo, o sea, aumenta que el receptor cuando une el glucocorticoide pase al núcleo, entonces genera más acción a nivel de los elementos de respuesta hormonal, y por otro lado los glucocorticoides favorecen la transcripción de los genes para el receptor que codifican para el receptor beta 2. Favorece la estabilidad del ARN mensajero y previene y revierte el desacople de las proteínas GEX. Entonces, la mejor terapia para un paciente con asma es el sinergismo de potenciación de un glucocorticoide con un broncodilatador. Por un lado, no es el objetivo hablar de tratamiento del asma, pero sí que entiendan cómo se enmarca en una patología los glucocorticoides. Por un lado, tengo toda la acción antiinflamatoria, tengo el sinergismo de potenciación con los beta 2 y con los beta 2 tengo un sinergismo de potenciación con los glucocorticoides y el efecto broncodilatador. Bien, continuamos. Entonces, dentro de lo que son los glucocorticoides inhalatorios,
Los más utilizados hoy en día son estos dos de acá, la fluticasona y la budesonida o budesonide, dependerá de dónde lo lean, que seguro en el ambiente hospitalario ya los conocen, el ceretide o el neumocort, muy utilizados, que básicamente lo que contienen es, espero que se llegue a ver, tiene el ceretide salmeterol, o sea, el agonista beta 2 y fluticasona, el glucocorticoide, y el neumocort tiene formoterol y budesonida, que sería el glucocorticoide. Fíjense, ya en este caso el glucocorticoide inhalatorio ya viene formulado farmacéuticamente para aprovechar este sinergismo de potenciación porque el paciente se beneficia ampliamente. Y después acá tenemos otros ejemplos. En general lo que se ve es el ceretide, como les mencionaba antes, es lo que ya les mencionaba antes del salmeterol, inhalador presurizado de dosis medida o inhalador de polvo seco, y la budesonida, fundamentalmente inhalador presurizado de dosis medida, pero existe también, no está comercializado aún en el país, pero existe un inhalador de polvo seco. Y después también tenemos la beclometasona y la mometasona. También existe el ciclesonide, que no se comercializa en el país. Se los menciono para que lo sepan. Otra cosa que sería importante o que estaría bueno que adquieran es cuáles son las diferencias entre estas drogas, o sea, cuál es la diferencia de indicar fluticasona, cuál es la diferencia de indicar beclometasona. Se los recomiendo que lo lean, no vamos a ahondar mucho más en detalles de estas drogas, pero por ejemplo, la beclometasona es un profármaco que se activa por esterasas pulmonares, pero no se inactiva tanto por un primer paso hepático una vez que se absorbió como la fluticasona y la budesonida. Entonces, tiene una mayor incidencia de efectos adversos sistémicos, o podría tener una mayor incidencia de efectos adversos sistémicos la beclometasona, y la fluticasona y la budesonida no. Por eso se suelen utilizar tanto, por eso suelen ser los de elección. Además, otra de las cosas que quiero que se lleven es que el glucocorticoide en la farmacología respiratoria no siempre o no solo se va a utilizar inhalatorio. Les ponía el ejemplo de una crisis asmática. Una crisis asmática o un paciente, por ejemplo, con un asma de difícil control, se beneficiaría de un glucocorticoide sistémico. Entonces, a veces son necesarios los glucocorticoides sistémicos. Repásenlos de fármaco 1, por vía oral, en general prednisona, prednisolona, meprednisona, y por vía intravenosa la hidrocortisona. No vamos a hablar de cómo se trata una crisis asmática, lo verán en neumonología, pero sí que entiendan que si bien el glucocorticoide inhalatorio es como la droga patrón de la farmacología respiratoria, a veces dentro del tratamiento o dentro de la utilización de fármacos en patologías del aparato respiratorio son necesarios los glucocorticoides sistémicos. Yendo a lo que son los efectos adversos de los glucocorticoides, si hablamos de glucocorticoides inhalatorios, hablamos de efectos adversos que se presentan a nivel local. Recién les decía, fluticasona y budesonide, que son las drogas que más se utilizan, tienen un primer paso hepático tan extenso que generan menos del 1% de biodisponibilidad. Son los que en fármaco 1 quizás se los mencionaron como glucocorticoides blandos, porque tienen poca acción sistémica. Entonces, dentro de lo que son los efectos adversos, van a ser efectos adversos principalmente a nivel local. Acá lo que estamos viendo es una laringe sana, una laringe fisiológica, de adecuada coloración, hidratación de la mucosa, y fíjense, particularmente estas cositas blanquitas son las cuerdas vocales. En los pacientes con glucocorticoides inhalatorios, ¿qué dos efectos adversos presentan y que no se pueden olvidar bajo ningún punto de vista? Son por un lado la candidiasis. Si bien esta es una imagen de laringe, lo más frecuente es que la candidiasis sea orofaringia, pero acá se ve. Estos parches blanquecinos, algodonosos, son característicos de la infección por cándida. Y el otro efecto adverso frecuente que se presenta o que presentan los pacientes es la ronquera y la disfonía. Si bien acá claramente con una imagen uno no lo puede evaluar, lo que sí puede ver es qué va a causar esa ronquera, qué va a causar esa disfonía, que va a ser la atrofia de las cuerdas vocales, que es secundaria al catabolismo proteico inducido por los glucocorticoides. ¿Cómo se evitan estos glucocorticoides? ¿Cómo hacemos para disminuir la incidencia? Fundamental que el paciente tenga una correcta técnica de administración. O sea, es tarea de ustedes tomarse todo el tiempo necesario de explicarle al paciente cómo se administra un glucocorticoide inhalatorio. Repito, busquen un video o pregúntenlo en el trabajo práctico o pregúntenlo cuando cursen neumonología, pero es fundamental que el paciente entienda bien cómo se debería administrar el glucocorticoide inhalatorio. Luego,
estamos seguros de que el paciente sabe y hace bien la técnica, además suele suceder que entre un 50 o eventualmente hasta un 90% de la dosis en un paciente que tiene una correcta técnica se glute. Eso aumenta y eso es lo que genera particularmente que la candidiasis sea orofaringia. ¿Qué es lo que hacemos? Le tenemos que decir al paciente que se haga un enjuague, en general un enjuague con agua alcanza, se administra la droga, espera un ratito y se hace un enjuague bucal para remover todas las partículas que puedan haber quedado depositadas o suspendidas en la orofaringe para evitar o disminuir por lo menos la frecuencia de aparición de la candidiasis en general o orofaringia y de la disfonía y la ronquera de la voz por el catabolismo proteico que va a generar la atrofia de las cuerdas vocales. Continuando, tenemos los modificadores de leucotrienos. Para entender bien cómo funcionan estas drogas es importante recordar bien qué son los leucotrienos. Los leucotrienos son moléculas que se sintetizan por la 5-lipooxigenasa o 5-LOX a partir del ácido araquidónico. Pueden seguir distintas vías metabólicas, la que nos interesa hoy es la vía de los cisteinil-leucotrienos, que serían el C4, el D4 y el E4, que van a interactuar con el receptor para cisteinil-leucotrienos 1, generando un aumento en la secreción mucosa, broncoconstricción y un aumento del reclutamiento de eosinófilos. Estos son cosas que nos interesan, son efectos que tienen los leucotrienos que nos interesan en una patología como puede ser el asma. Fíjense cómo el tratamiento del asma va recorriendo toda la clase. ¿Qué es lo que se hicieron? Se desarrollaron drogas que generen una disminución de la acción de los leucotrienos. ¿Cómo? Por un lado, inhibiendo la 5-lipooxigenasa, como el sileutón, y otras drogas que son antagonistas del receptor para cisteinil-leucotrienos 1, que son el montelukast, zafirlukast y pranlukast. La droga patrón de los modificadores de leucotrienos es el montelukast, es el único que se comercializa en el país. Sileutón, zafirlukast existen, pero hoy en día en el país se comercializa solo el montelukast. ¿Qué efectos adversos presenta? Por un lado, cefalea, disfunción hepática, sepan que es muy infrecuente, no sé si es muy infrecuente, pero que se suelen hacer controles, porque es un efecto adverso muy peligroso. Entonces, se suelen hacer controles, se suele controlar al paciente con montelukast con un hepatograma. Pueden presentar también hepatitis colestásica, dolor abdominal, rash y urticaria y vasculitis de pequeños vasos. Es rara, pero puede suceder. Pero lo que me interesa que se lleven es, por un lado, la disfunción hepática. Sepan que existe y sepan que el paciente con montelukast hay que hacerle un hepatograma. Cada 3, cada 6 meses hay que hacer un hepatograma. Y por otro lado, hace unos años la FDA sacó un comunicado y desde ese momento el montelukast viene con un black box warning, lo que dice acá, que básicamente lo que dice es un cartel negrito en la droga que lo que dice es advierte sobre posibles efectos adversos, particularmente con el montelukast lo que se vio es un aumento de efectos adversos neuropsiquiátricos. El montelukast en Estados Unidos, singular, básicamente se usaba como para cualquier cosa y se vio por el uso un poco más masivo de la droga este aumento de la incidencia de efectos adversos neuropsiquiátricos. Continuando tenemos los estabilizadores mastocitarios, otro grupo que actúan a nivel de mediadores. Los estabilizadores mastocitarios son derivados de una planta que es la Ammi-bisnaga. De aquí se desarrolló el cromoglicato de sodio y después se desarrolló una droga que tiene una analogía estructural con esta, que es el nedocromil o el nedocromil sódico. ¿Qué es lo que hacen los estabilizadores mastocitarios? Justamente lo que indica su nombre. Estabilizan los mastocitos para evitar que respondan de manera exacerbada a ciertos alérgenos. Entonces lo que hacen es disminuir la degranulación mastocitaria, disminuyen también la activación de macrófagos alveolares, disminuyen el reflejo de la tos porque lo que hacen es disminuir el grado de irritación, el grado de respuesta a la irritación en receptores en el tracto respiratorio y por todo esto es que generarían una inhibición de la respuesta broncoconstrictora. De nuevo, no son broncodilatadores, sino que actúan a nivel de mediadores porque lo que hacen es, al estabilizar el mastocito, generar una disminución en la respuesta a los alérgenos. Tenemos principalmente el cromoglicato de sodio, es el que se comercializa en el país.
En el país no está el inhalador presurizado de dosis medida, sí está una solución oftálmica o un spray nasal, y dentro de los posibles efectos adversos tenemos del cromoglicato la sequedad de boca, el espasmo bronquial y la tos irritativa, y el nedoclomil, disgeusia, cefalea, mareos, náuseas y vómitos. Por otro lado, tenemos los antihistamínicos. Recuerden, no vamos a repasar toda la fisiología de la histamina. Si lo quieren hacer, bienvenidos son. Dentro de las drogas tenemos anti-H1, anti-H2, anti-H3 y anti-H4. Los anti-H2 los vamos a ver en el módulo de digestivo. Los anti-H3 y anti-H4 son drogas que están en desarrollo aún, entonces nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en los anti-H1. Los antihistamínicos del receptor H1 son específicamente agonistas inversos. Si no recuerdan lo que son agonistas inversos de fármaco 1, acá tiene el gráfico, básicamente lo que hacen es disminuir el grado de respuesta basal del sistema. Yo doy un antagonista, bloqueo el receptor, pero la respuesta del sistema se mantiene. Si yo doy un agonista inverso, lo que hace es disminuir la respuesta basal del sistema. ¿Qué van a hacer los antihistamínicos? Como efecto compartido, inhibe la broncoconstricción, no en el asma, sencillamente por la razón de que el asma no responde solo a la histamina. La histamina es uno de los mediadores que está, pero no responde solo a la histamina, entonces no tienen un efecto realmente significativo en el asma. Por otro lado, sí inhiben el aumento de la permeabilidad, no en las respuestas alérgicas masivas, como podría ser una anafilaxia, pero sí inhiben el aumento de la permeabilidad e inhiben la formación del edema y la eritema o la famosa roncha. Los antihistamínicos del receptor H1 son útiles para esto. Dentro de los antihistamínicos después tenemos dos grupos. Por un lado los antihistamínicos de primera generación y por otro lado los de segunda generación. Dentro de lo que son los antihistamínicos de primera generación, tenemos como efecto que generan una depresión del sistema nervioso central y tienen un efecto sedativo, generan también un aumento del apetito que trae como consecuencia un aumento de peso porque la histamina es orexígena y además suelen tener efectos anticolinérgicos. Por otro lado tenemos los de segunda generación que no son sedantes porque no tienen pasaje o porque no pasan la barrera hematoencefálica o porque la glicoproteína P lo saca de la misma. Generan también una disminución en la liberación de mediadores de la respuesta alérgica y algunos tienen ciertas propiedades antiinflamatorias. Dentro de lo que son los antihistamínicos, tenemos de primera generación la difenhidramina, doxepina, ciprofloxacina y clorfeniramina. Sepan que los efectos adversos de los antihistamínicos es justamente lo que mencioné antes, ¿no? O sea, si bien uno puede buscar el efecto sedativo, como puede ser en el caso de la doxepina, que si bien estructuralmente es un antidepresivo tricíclico, se puede indicar como parte del tratamiento del insomnio. En general, cuando uno habla de los efectos adversos de los antihistamínicos de primera generación, dice que son sedativos, dicen que generan un aumento de peso y todo lo que va a estar asociado a lo anticolinérgico. Tenemos entonces la difenhidramina, tiene mucha acción anticolinérgica, además tiene una alta incidencia en lo que es la sedación, entonces la FDA lo tiene como aprobado como un posible ingrediente para fármacos hipnóticos, pero recuerden que tiene una alta acción anticolinérgica. La doxepina ya la mencioné y la ciprofloxacina, si no cursaron tóxico, quizás no les suena de nada, si cursaron toxicología seguro que sí. Es un antihistamínico que tiene una acción antiserotoninérgica, entonces es parte de lo que sería el tratamiento del síndrome serotoninérgico. Después tenemos los de segunda generación, como la lorataína, olopataína, fexofenadina y levocetericina o cetericina, o sea, la levo es un análogo de la cetericina, que tenemos para mencionar la lorataína, no tienen acción anticolinérgica, es la erotina, que es la marca comercial, yo la menciono porque seguro que la conocen como erotina más que como lorataína, súper comercializada en las épocas de gripes, de resfríos, por su alta acción antihistamínica. La olopataína se utiliza en general en gotas oftálmicas. Y después, solo para mencionar como curiosidad, la terfenadina y el astemisol eran unos antihistamínicos, si bien de segunda generación, que se aprobaron hace un tiempo ya, pero que luego fueron retirados del mercado porque generaban un aumento en la incidencia de torsada de punta o torsada de Pointes,
y se reemplazaron por la fexofenadina, que tiene la acción antihistamínica, pero no genera un aumento en la incidencia de torsada de punta como si generaban la terfenadina y el lastimizol. Fue todo un tema, al final se terminaron retirando del mercado por este efecto adverso potencialmente fatal. Después pasamos a lo que es la farmacología de la tos y el mucus o el moco. Tenemos los antitusivos, los mucolíticos y los expectorantes. Primero vamos a hablar de los antitusivos, que como su nombre lo indica, lo que hacen es inhibir la tos. La tos es un reflejo que está compuesto por receptores mecánicos, químicos, en distintas partes del tracto respiratorio y del tracto gastrointestinal, que por vía aferente genera un estímulo a nivel medular, particularmente en el núcleo del tracto solitario. Esto llega a la señal al centro de la tos y genera por vía eferente, principalmente por músculos efectores expiratorios, el diafragma, la laringe y el músculo lisobronquial, una contracción que genera la movilización fuerte y brusca de aire hacia el exterior. Ya me imagino que todos alguna vez tosieron, si no, tosan en su casa y se van a dar cuenta cómo funciona. Lo que tiene la tos es que, además de que ser un reflejo, como si ustedes ahora tosieron, van a ver que también es voluntario. Entonces, dentro de los antitusivos, una cosa que se ve es la diferencia entre lo que es la eficacia clínica y por la acción farmacológica y lo que es el efecto placebo que tienen las drogas. Pero eso es ya otra discusión. ¿Cuál es el problema de la tos? ¿Siempre se trata? La respuesta es que no. No tratamos siempre la tos. ¿Qué tos no tratamos? La tos productiva, o sea, la que produce moco. La tos de etiología desconocida, si viene un paciente tosiendo y me dice, tengo tos, sacame la tos, uno no piensa, espera, busca. La tos crónica y en pediatría. Técnicamente están contraindicados en menores de 2 años, pero en realidad, en la práctica, lo que termina sucediendo es que es muy rara la situación en la que uno le recetaría un antitusivo a un pediátrico. Entonces, como generalidad, yo prefiero que se lleven, que un paciente pediátrico no hay que tratar la tos, a que se lleven el detalle de que están contraindicados en menores de 2 años. Se los aclaro para que lo sepan. ¿Qué conclusión sacamos? Que cuando se pueda tratamos la causa, no tratamos la tos. Por ejemplo, una posible causa de tos es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El paciente puede venir con tos, puede ser el único síntoma. Si yo trato la tos, puedo ocultar la enfermedad por reflujo gastroesofágico y generarle mayores consecuencias a futuro. Entonces, siempre vamos a tratar la causa, no tratar la tos como síntoma, no tratamos la tos como síntoma. Bien. Entonces, dentro de los antitusivos los clasificamos según cómo actúan o en qué parte de este reflejo de la tos actúan. Tenemos los que actúan en la vía aferente, como los anestésicos locales, los que actúan en el centro de la tos, como los opioides y los antihistamínicos del receptor H1, y los que actúan en la vía aferente o en factores mucociliares, como el ipratropio y la difenidramina. Los anestésicos locales no tienen mucha ciencia. Yo anestesio el nervio, el reflejo se corta. Después, de los que actúan en el centro de la tos, los opioides son los únicos que vamos a hablar más en detalle de los antitusivos. Los anti-H1, básicamente, al generar el efecto depresor del sistema nervioso central, deprimen también el centro de la tos, no se genera la señal que viaje por vía aferente hacia los efectores, no se genera la tos. Y por último, tenemos que actúan en la vía eferente o en factores mucociliares. Estos en realidad actúan principalmente en factores mucociliares. El ipratropio y la difenidramina, por su acción anticolinérgica, lo que hacen es disminuir las secreciones bronquiales. Entonces, si por ejemplo el paciente tose porque tiene mucus acumulado, al administrar ipratropio o difenidramina y disminuir la secreción bronquial por su acción anticolinérgica, estaría funcionando como un antitusivo porque el mucus o el moco sería más fácil de ser expulsado, entonces no tosería. Entonces vamos a hablar únicamente en detalle de los opioides. Dentro de los opioides, lo que hacen es inhibir el centro de la tos. Todos los opioides. En sí todos tienen una acción antitusígena, pero conllevan el riesgo de una depresión respiratoria. Entonces, solo 2 opioides se utilizan farmacológicamente con este objetivo en mente. Por un lado tenemos a la codeína. La codeína es un derivado de la morfina, o sea, estrictamente es metilmorfina la codeína, que tiene también acción analgésica, que puede ser mediada por la codeína o por su metabolismo morfina. La codeína se metaboliza a morfina
por el citocromo 2D6. ¿Cuál es el problema? Que el citocromo 2D6 existen polimorfismos de este citocromo. Entonces tenemos pacientes que tienen un polimorfismo de un citocromo no funcionante, entonces no metabolizan la codeína morfina, lo que genera en general que la codeína sea inútil, que sea ineficaz, o tenemos pacientes que metabolizan la codeína morfina de manera ultra rápida, pudiendo llevar al otro extremo de una droga que es inútil o ineficaz a una droga que tranquilamente podría llevar a la depresión respiratoria y a la muerte del paciente. Dentro de los efectos adversos, más del 10% de los pacientes con codeína presentan constipación y somnolencia, entre el 1 al 10% cefaleas, mareos, náuseas y vómitos, y por otro lado el riesgo de tolerancia y dependencia. En un momento estaba bastante de moda que se mezclaba la codeína con ciertos jugos, jarabes, lo que sea, y se utilizaba como una droga de abuso. Ahora no tanto, pero existe. Entonces el riesgo de tolerancia y dependencia es real. Por otro lado, tenemos al dextrometorfano. El dextrometorfano es un isómero de la codeína que no tiene acción opioide, o sea, no actúa sobre los receptores opiáceos, pero sí lo que hace es actuar a nivel del centro de la tos, aumentando el umbral. Entonces, los estímulos que antes generaban tos, ahora no los generan, o ahora se necesita un estímulo más fuerte o más estímulos para generar el reflejo, para activar al centro de la tos y generar la tos. Como no tiene acción opioidea, el dextrometorfano tiene muchísimo menos riesgo de abuso y es en general el que se suele comercializar con este fin, es el más utilizado. Dentro de la fisiología, de la farmacología de las secreciones bronquiales, ya estamos llegando al final, tenemos que entender que a nivel de las células ciliadas existen dos capas, una capa sol y una capa gel. La capa sol es principalmente agua y está inmediatamente superior a la superficie apical de la célula. Y por arriba de esta tenemos a la capa gel, que suele contener glicoproteínas, el mucus y todas las partículas que se vayan atrapando en ella cuando sean inhaladas, ¿no? Entonces ingresa, por ejemplo, un alérgeno, queda en la capa gel, los cilios baten y van transportando, por vibración de la capa sol, van transportando la capa gel para que ésta sea deglutida y se excreta por heces generalmente. Para que esto pase, la secreción bronquial, o sea, esta mezcla entre la capa gel y la capa sol, tiene que tener una adecuada viscosidad y una adecuada elasticidad. En general lo que se suele modificar es la viscosidad y además, circunstancialmente, es donde tenemos herramientas farmacológicas para actuar. ¿Qué cosas aumentan la viscosidad de la secreción bronquial y generan que se necesite una terapia? Las infecciones, la bronquitis crónica, el asma y la fibrosis quística. Como concepto es importante que se lleven que cuando hablamos de patologías de la secreción bronquial no se tratan solo con mucolíticos, no se tratan solo con expectorantes ni con una combinación de los dos. Imagínense lo absurdo que suena tratar una infección solo con, por ejemplo, N-acetilcisteína o ACMUC. No tiene ningún tipo de sentido. Imagínense tratar solo el asma con lo mismo. No tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, el paciente con patología de la secreción bronquial, que tiene secreción que molesta, que es abundante, corresponde evaluarlo y buscar la causa de esa secreción bronquial porque estas son simplemente un ejemplo para un montón de situaciones que pueden aumentar la viscosidad de la secreción y generar esa patología. Bien, hablando estrictamente de la farmacología de la secreción bronquial, tenemos mucolíticos y expectorantes. Los mucolíticos y los expectorantes son drogas que lo que buscan es facilitar la expulsión del mucus, por ejemplo, mediante la tos. Por un lado tenemos de los mucolíticos la N-acetilcisteína y enzimas, la carbocisteína y los derivados de la basicina, y de los expectorantes la guaifenesina. La N-acetilcisteína o el ACMUC lo menciono comercialmente para que entiendan, para que vean que son drogas que se utilizan, que quizás son inclusive drogas que han utilizado ustedes mismos. ¿Qué hace el ACMUC o la N-acetilcisteína? Genera la ruptura de los puentes disulfuro, eso lo que genera es una disminución de la viscosidad de la secreción mucosa y favorece la expulsión de la misma. Tenemos como posibles efectos adversos el broncoespasmo y la somnolencia, y se suele administrar por vía oral o también se puede administrar por nebulización. También las personas que hayan cursado toxicología, la N-acetilcisteína también es una droga que se utiliza
para otra situación clínica, pero es la misma, solo que son distintas proporciones, distintas concentraciones. Después tenemos la carbocisteína, que lo que hace es aumentar la producción de cianomucinas, tiene un efecto también antiinflamatorio y se puede administrar por vía oral. La N-acetilcisteína y la carbocisteína pertenecen al mismo grupo, que son derivados tiólicos. Después tenemos las enzimas, la dornasa alfa y la tripsina, que van a hidrolizar distintas uniones, particularmente la dornasa alfa es una droga que se utiliza particularmente para la fibrosis quística, y dentro de los derivados de la basicina tenemos la bromexina y el ambroxol, que lo que generan una despolimerización de las cianomucinas, generando también una disminución de la viscosidad de la secreción bronquial, pudiendo administrarse por vía oral y por vía inhalatoria. Y por último, de los expectorantes, tenemos la guaifenesin, que lo que hace es reduce la mucosidad y favorece la liberación, favorece la expulsión de la secreción mucosa o de la secreción bronquial, principalmente por el reflejo de la tos. Piensen también qué lógica tendría administrar un mucolítico o un expectorante con un antitusígeno. Piénsenlo. Después, simplemente para mencionar, yo les mencionaba antes que cuando uno tiene un paciente que tiene una patología de la secreción bronquial, no se trata solo con un mucolítico, no se trata solo con un expectorante, y se han desarrollado algunas combinaciones, como puede ser amoxicilina ácido clavulánico, que lo van a ver en el segundo parcial, un antibiótico y un inhibidor de las beta-lactamasas, con ambroxol, o amoxicilina con ambroxol, Optamox respiratorio o el amoxicil respiratorio, por poner ejemplos de marcas comerciales nada más. El Cura Plus, también una marca comercial recontra conocida, recontra comercializada en el invierno, que tiene por ejemplo bromexina o este Acemuc día y noche, simplemente por poner ejemplos de marcas comerciales para que se familiaricen y para que piensen cuál es la lógica de indicar un mucolítico o un expectorante en un paciente que tiene por ejemplo una neumonía. Si bien el paciente con una neumonía tiene un aumento de la viscosidad de la secreción bronquial y eventualmente se podría beneficiar, la realidad es que los mucolíticos y los expectorantes no tienen evidencia clínica, evidencia científica de que el paciente se beneficie de la administración de ellos. Entonces, no tienen una adecuada justificación para su uso, no tienen una adecuada justificación para que el amoxicil respiratorio se comercialice, no tiene una adecuada justificación para que el Optamox respiratorio dúo se comercialice, porque no se ha visto, no hay evidencia de que eso mejore el outcome del paciente. Pero sin embargo se ve, existe, se comercializa, se utiliza. Hay que pensar si eventualmente uno no está exponiendo al paciente a una mayor incidencia de efectos adversos, porque por ejemplo, si nosotros recordamos que la N-acetilcisteína, uno de los posibles efectos adversos es el broncoespasmo, y yo le doy a un paciente que tiene una neumonía, que tiene tos, una droga que como efecto adverso podría tener el broncoespasmo, bueno, vale la pena pensarlo, repensarlo y ver realmente si hay una justificación adecuada para la comercialización de estas drogas. Después, por último, ahora sí ya terminando, tenemos las terapias dirigidas. Simplemente para mencionarlos, son drogas que ya están desarrolladas, que están instaladas, particularmente en el tratamiento del asma de difícil control, lo que sería un STEP 5 dentro de lo que es las guías de tratamiento del asma. Tenemos los anti-inmunoglobulina E, como el omalizumab, después los anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 4, hay un montón más de drogas de terapias dirigidas en desarrollo, que tienen como objetivo eventualmente lograr un mejor control de la enfermedad. Son drogas que se utilizan, hoy en día se utilizan en escalones muy avanzados, en momentos muy avanzados de la enfermedad, pero sepan que existen y sepan que en general, o por lo menos por ahora, el camino se va allanando para que se usen cada vez más, porque tienen muy buenos resultados. Sin más que decir, les dejo la bibliografía. Muchas gracias por escucharme, por prestarme atención. Cualquier duda que tengan, acá les dejo el mail. Si no, si me ven en la cátedra, no tengo ningún problema de que me pregunten la duda que tengan. Muchas gracias.